Hola, buen día. Bienvenido a una emisión más de Visión Jurídica. El día de hoy te voy a hablar sobre los requisitos que debe contener una demanda de proceso ejecutivo mercantil. Primero que nada, el proceso ejecutivo mercantil trae lugar cuando el documento que se va a presentar es un documento que trae aparejada ejecución en términos del artículo 1391 del Código de Comercio. ¿Qué debe contener la demanda de proceso ejecutivo mercantil? El proemio. ¿Qué contiene el proemio? Contiene la identificación de las partes, es decir, el juez ante el que voy a promover mi demanda, así como también el nombre completo del actor, su registro federal de contribuyentes, su clave única de registro de población, así como su identificación oficial. Al igual que también en el proemio debe contener los nombres o el nombre de la persona autorizada para oír y recibir notificaciones. Esta persona autorizada puede ser únicamente para oír y recibir notificaciones o puede ser también inclusive para que tenga facultades de actuar dentro del proceso. Por supuesto que si quiere uno que actúe dentro del proceso, necesitará además de esto acreditar la calidad de licenciado en Derecho. De lo contrario, no podrá actuar en el proceso, sino únicamente será o estará autorizado para oír y recibir notificaciones. Después de la identificación del actor, nos vamos con la identificación del demandado. Hay que poner el nombre correcto del demandado y su domicilio para que pueda ser requerido de pago. En este proceso es importante que nosotros sepamos que el requerimiento de pago se hace desde la primera visita que se le realiza al demandado en el domicilio señalado para ese efecto. Es decir, el requerimiento de pago es propiamente la constitución que hace uno del actor con el personal asistido o propiamente con el actuario para que el actuario sea el que requiera de pago al demandado judicialmente. Y en caso de que no realice este pago, se le embarguen bienes suficientes de su propiedad. Después de esto, en la parte de la identificación del demandado, también vamos a señalar cuál es la vía correcta o la vía o la forma en la que nosotros estamos planteando nuestra demanda. Es decir, en la vía ejecutiva mercantil vengo a demandar. ¿Cuál es la acción que voy a demandar? Si estoy hablando de un título de crédito que trae pareja de ejecución, pues es propiamente en la acción cambiaria directa o puede ser también en la acción cambiaria en vía de regreso. En este caso específico, te estoy hablando de una acción cambiaria directa. Entonces, el proemio, en resumen, lo que debe tener es la identificación de las partes y el juez ante el que voy a promover. Continuamos con las prestaciones. ¿Qué son las prestaciones? Bueno, pues aquello que yo le voy a pedir o le voy a solicitar al demandado. Es decir, que incumplió por concepto de suerte principal, por concepto de los accesorios. Las prestaciones tienen más que ver con la acción o con lo que yo le estoy pidiendo al demandado que ahora me entregue. Por ejemplo, si nosotros hablamos de prestaciones económicas, en el caso del ejemplo que yo te estoy poniendo en este documento, ¿qué sucede? Es una prestación económica consistente en un préstamo realizado. Ahora, lo que está pidiendo aquí el actor es que se le entregue la cantidad que en un momento dado le prestó al demandado. Sean 20,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos, etc. Esa es mi suerte principal. ¿Qué son mis accesorios? Las prestaciones comprenden suerte principal y accesorios. ¿Qué son mis accesorios? Bueno, pues lo que se ha derivado de esa suerte principal, es decir, los intereses que se han generado y que no se han pagado como consecuencia del préstamo principal. Eso también voy a reclamar. Además de eso, también puedo reclamar en otra prestación los gastos y costas que han originado o que se originen por la tramitación de este proceso. Es decir, si el demandado hubiera cumplido con su obligación de pago al vencimiento del documento, no hubiese sido necesario que el actor intentara una acción judicial en su contra. Es por ello
que se piden los gastos y costas del proceso. En resumen, ¿qué podemos decir que son las prestaciones? Lo que yo le estoy reclamando al demandado y que quiero que se haga efectivo a través de este proceso judicial. Continuamos con la narración de los hechos. Los hechos, según lo que establece la ley, deben ser narrados sucintamente con claridad y precisión. De tal manera, dice, que el demandado pueda producir una buena contestación y defensa. Es decir, no me voy a saltar un hecho y después voy a regresar a una fecha anterior y a una fecha posterior. Debo de ir ordenando sucintamente tal y como sucedieron estos hechos. Por ejemplo, si hablamos de que el documento se suscribió con fecha 20 de mayo del año 2017, ¿qué sucedió después del 20 de mayo del año 2017? En junio, supongamos, hubo un requerimiento extrajudicial. Voy a poner que hubo un requerimiento extrajudicial. En julio, si es que el documento se endosó para su cobro, pues voy a poner que el documento fue endosado para su cobro. Es decir, todo tal cual ha sucedido desde la suscripción de ese documento. Aquí en el proceso ejecutivo mercantil no nos interesa como tal narrar a detalle o específicamente qué fue lo que sucedió, cómo se dieron las cosas, que si estaba el día nublado, que si estaba el día soleado, etcétera, etcétera. Esas son cosas que no traen gran importancia o relevancia en este proceso. Lo que nos interesa es ese resultado, es decir, se suscribió el documento, con qué fechas, quiénes intervinieron, quiénes estaban tal vez presentes, dónde se suscribió el documento. Eso sí es importante, circunstancias de tiempo, modo y lugar. No debemos perder de vista esas circunstancias porque eso es lo que debe contener todo hecho narrado. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. En conclusión, podemos decir que los hechos tienen que ver con lo que sucedió desde que se originó esa obligación hasta este momento en el que no se ha cumplido con esa obligación que se contrajo. Continuamos con los derechos. ¿Qué son los derechos? Bueno, pues ahora vamos nosotros a citar esos fundamentos que tienen que ver tanto con la forma como con el fondo del proceso. Dice la ley que en el caso de los derechos debemos nosotros procurar citar los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto. Es decir, tengo artículos de forma y tengo artículos de fondo. Los artículos de forma se encuentran establecidos en mi código adjetivo o procesal y los artículos de fondo se encuentran contenidos en mi código sustantivo. Por lo tanto, unos y otros me van a ayudar a dirimir este proceso. Todos ellos, en su conjunto, serán expuestos al juez para que pueda ser persuadido el juez en cuanto a mis pretensiones o en cuanto a mis prestaciones, es decir, ¿qué le estoy pidiendo al otro? Ahora, en este capítulo de derechos le estoy diciendo cuáles son esos artículos del por qué estoy solicitando lo que anteriormente ya narré. Vamos con las pruebas. Dicen que todo proceso se sustenta en pruebas, por lo tanto, debemos tomar en consideración que nuestras pruebas son una base fundamental para nuestro proceso. Si nosotros no ofrecemos las pruebas correctamente o no ofrecemos las pruebas adecuadas, seguramente nuestro proceso no tendrá éxito. La relación de tales pruebas con los hechos es indispensable, según lo establece la ley, que éstas deben ir relacionadas. De lo contrario, si no decimos cuál es el motivo o la finalidad del por qué estoy ofreciendo esta prueba o del por qué considero que esto ayudará a que mi proceso sea benéfico o a que yo obtenga una sentencia favorable, el juez no podrá hacerlo de oficio. Es decir, al momento de ofrecer mis pruebas, máxime en el proceso ejecutivo mercantil, no hay periodo de ofrecimiento posterior. Entonces, se entiende que debemos realizarlo desde el momento en el que nosotros estamos presentando nuestra demanda respectiva. Ahora bien, las pruebas deben ofrecerse en original, deben anexarse en original. Si no tenemos en ese momento los originales, entonces debemos decirle al juez cuál es el motivo por los que no contamos con esos documentos y además también señalar si estos documentos se encuentran en algún otro lugar.
si estos documentos ya fueron solicitados con anterioridad y solo basta con anexar en ese preciso momento el documento que justifique que yo ya solicité con anterioridad esta información. De lo contrario, si yo anexo una copia simple, no podrá ser tomada en consideración por el juzgador. Estas pruebas, en conclusión, son indispensables. Sobre las pruebas ofrecidas en el proceso ejecutivo, particularmente considero que no hay la necesidad de ofrecer más pruebas que documental privada, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. No así una prueba pericial. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hablamos del desahogo de la vista, es decir, posteriormente se le va a hacer saber al demandado que tiene iniciado un proceso en su contra y el demandado, si quiere objetar esta prueba o este documento base de la acción, es ahí donde tendrá su momento procesal oportuno para poder ofrecer si quiere una prueba pericial. De lo contrario, si nosotros desde el primer momento ofrecemos una prueba pericial, no tendría sentido, no tendría razón en un principio, porque el demandado prácticamente no sabemos qué es lo que va a contestar. Entonces, esperaremos a que el demandado conteste para que entonces ahora sí podamos ofrecer las demás pruebas. ¿Qué tal si el demandado no ofrece la prueba pericial? Nosotros ya la habremos ofrecido nada más y estará de sobra. Entonces, esperemos a que en el desahogo de la vista, de nuestra parte, digamos si efectivamente ofrecemos o no la prueba pericial. En conclusión, mis pruebas en un proceso ejecutivo mercantil tratándose de títulos de crédito, documental privada, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Esas son las pruebas básicamente que van a venir a formar parte de todo mi proceso. Y por último tenemos los puntos petitorios. Estos puntos petitorios no son más que el extracto de todo lo que yo ya solicité en mi escrito de demanda. Es decir, en resumen, le voy a pedir al juez qué es lo que yo quiero, así como también voy a protestar en términos de ley que todo lo que he solicitado lo estoy haciendo conforme a derecho y que todo lo que está ahí plasmado es cierto o verdadero. De lo contrario, ese protesto, trae ciertas consecuencias. Y el último punto muy importante que no lo encontramos en el 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero sí en otros artículos, es precisamente la firma. La firma, la fecha y el lugar en el que se está elaborando la demanda. Es decir, la firma es muy importante porque trae plasmada la voluntad del actor respecto de lo que estoy considerando o lo que estoy solicitando. Si no hay firma, ese documento simplemente la autoridad no lo tomará en consideración y como consecuencia será desechado. En conclusión, podemos decir que nuestra demanda se sustenta en 6 puntos básicos, que son proemio, prestaciones, hechos, derechos, pruebas y puntos petitorios. Espero que esta información te sea útil. Te espero en una emisión más de Visión Jurídica.